Distrito Judicial de Arequipa. Sírvase tomar asiento, por favor. Buenos días, señor Ibárcena. Buenos días, señor presidente, miembros de la Junta. Usted es Ibárcena Salazar Isaac Germán, ¿no? Sí, doctor. Bien. Usted tiene un grado de máster universitario en Derechos Humanos, Sí, doctor. ¿no? Lo estudió en la Universidad Europea de Madrid. Sí. ¿Sede de Lima o sede de allá? España? Sé en Madrid, pero se ha hecho de forma virtual. Claro, virtual. Obtuvo el grado en abril del año pasado, ¿no es cierto? Sí. Con una tesis sobre eficiencia del sistema judicial peruano para acceder a un cobro de pensión de alimentos de Vengados, ciudad de Arequipa, provincia de Carabalí. Me imagino que usted sabe la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Nos podría comentar al respecto? Sí, doctor. La eficiencia resulta respecto al cumplimiento de la meta haciendo un uso adecuado de los recursos. En cambio, la eficacia busca el cumplimiento, ¿no? No necesariamente viendo los recursos, sino cumplir esa meta. Esa es una diferencia principal entre esos dos O sea, conceptos. logro de objetivos, eficacia, y logro de objetivos con el menor costo. costo, eficiencia. ¿Y qué concluyó en esa investigación? Bueno, como dice el título, mi investigación ha sido en la provincia de Carabalí. Mi persona se desempeña como defensor público de asistencia legal en la actualidad. He tomado como muestra expedientes de la provincia de Carabalí. Yo me intereso en este estudio porque, en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 27, inciso 4, señala que es responsabilidad del Estado ver que de todos los medios el Estado vea por el cumplimiento de la pensión de alimentos respecto de los menores, ¿no? Entonces, para esto yo reviso y veo que la Defensoría del Pueblo emite informes en el 2019, en el 2018, respecto a cuánto se demora un expediente de alimentos en primera instancia en obtener una sentencia. En el 2019, cuánto se demoraba la remisión de copias a la Fiscalía y cuánto se demoraba en expedirse una sentencia penal. Es por eso que el título se denomina eficiencia, ¿no? Entonces, he tomado muestras respecto a expedientes del Juzgado de Paz Letrado y el tiempo que se demora aproximadamente ha coincidido con lo que señala la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, ¿no? Entre la remisión de copias a la Fiscalía para la emisión de una sentencia penal o un auto es más o menos el tiempo de año a año y medio. Eso en la provincia de Carabalí. Esto yo lo encontré muy preocupante, porque yo pensaba, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que se tenga que esperar tanto tiempo para obtener una sentencia o una resolución que en teoría haga que el denunciado, el imputado, esté obligado a poder pagar esa pensión de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está sentenciado, o puede ser una sentencia efectiva, o porque se ha declarado contumaz. En realidad, el problema que yo vi es la demora del tiempo para que una persona, que sobre todo son las madres, puedan conseguir ese cobro de esa pensión de alimentos. ¿Cuál fue el tamaño de su muestra? 5 expedientes. ¿Cuánto? 5 expedientes. ¿Cinco? Sí, 5. Lo he tomado de 5 meses distintos. ¿Y cuál es la carga procesal en esa materia, en esa localidad, en ese distrito? Lo que pasa es que yo traté de conseguir desde la liquidación de alimentos hasta que se remitían copias a la Fiscalía, ¿no? Eso ha sido anexos de mi investigación. Entonces, no he podido conseguir más expedientes en su forma completa. La carga que maneja el Carabalí... O sea, no podía conseguir, pues no había. No, había, pero no completos. Desde la liquidación de alimentos hasta la remisión de copias, hasta la sentencia penal. Todo ese trayecto. Pero el tamaño de la muestra es insuficiente, ¿no? Quizás, sí, doctor, quizás. Ahora, y bueno, y concluyó que el sistema judicial peruano en esa provincia es ineficiente, seguramente, ¿no? Eso concluyó. Respecto al cobro efectivo de la pensión de alimentos. Respecto a lo que sí. investigó, pues claro. Sí, ¿no es cierto? sí. Pero más que todo, el problema que yo advertí fue en la sede fiscal, en el proceso penal. Es en el proceso penal donde se demora más, es donde se puede demorar hasta más de 2 años. Bien. ¿No? Doctor de la Puente. Sí.
Gracias, presidente. Señor Ibárcena Salazar, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Usted es casado? Soltero. O sea, va a tener más tiempo disponible para abocarse a las labores jurisdiccionales de ser el caso. De ser el caso, sí. Tengo tiempo suficiente, considero, ¿no? Claro, le pregunto esto dentro del marco de lo que es, o de lo que quería llegar a la que es solvencia y idoneidad personal. Por eso le pregunté si tiene una familia. Entiendo que... ¿Tiene hijos? No, doctor. Correcto. Entonces, insisto en que más que el tiempo suficiente, tiene todo el tiempo para poder abocarse a la carrera jurisdiccional. Y en el marco de la carrera jurisdiccional estuve revisando. Usted está postulando con la experiencia que le da la defensa pública. He trabajado en el Poder Judicial 3 años y medio, desde el 1 de septiembre del 2015 hasta el 2 de febrero de 2019 y desde el 11 de febrero del 2019 a la fecha en la defensa pública en el área de asistencia legal. ¿Y qué experiencia recoge en esta trayectoria de los años que usted me menciona respecto al Poder Judicial en comparación a la labor que le pudiese corresponder como juez de paz, letrado? Ya, gracias, doctor. Ahora, quiero que me diga si esa experiencia lo ha dotado o lo puede haber dotado de fortalezas tanto profesionales en el campo profesional como de experiencias en el campo ético. Coménteme. Doctor, gracias. En cuanto al Poder Judicial, mi persona comenzó, postulé, ¿no? Ingresé al Poder Judicial justo habiéndome colegiado. He ocupado cargos de asistente judicial, asistente de juez, secretario judicial. He trabajado en juzgados civil, juzgados de familia y juzgado de paz letrado. En el juzgado de paz letrado lo que he podido advertir, y hasta la fecha advierto porque en el área en el que me desempeño, más que todo presentamos demandas de alimentos, que son las cargas que más tiene un juzgado de paz letrado mixto. He podido advertir la necesidad de las personas de obtener una justicia rápida, ¿no? Lo que he podido absorber, y agradezco a la defensa pública, es ver el otro lado de la moneda. Si bien es cierto, he trabajado en el Poder Judicial, al trabajar en la defensa pública he podido apreciar de primera mano la necesidad de las personas, ¿no? Cuando uno van y le hablan, le cuentan su problema, su historia, y también en ese mismo ánimo acudir al Poder Judicial y hablar con el especialista, no para que me ayude en el trámite, sino por ejemplo, ¿no? Hay un escrito de un endose de depósito, decirle que por favor se le dé prioridad a ese endose. O en temas también, que se ve en la defensa pública de procesos tutelares. Entonces, en la defensa pública yo considero que mi vocación en el lado humano, en el contacto con el usuario judicial, porque así le decimos nosotros, el usuario, ha crecido bastante. Puedo comprender la necesidad de las personas de que requieran celeridad, practicidad en sus procesos, y como digo, sobre todo en los procesos de alimentos, que es donde hay más carga en los juzgados de paz letrado. De acuerdo. La pregunta también tenía como enfoque, sí le agradezco esa parte de la respuesta, que es una forma de ver lo que se necesita o la necesidad de las personas que van a la defensa pública, pero yo me refería o quería también que complemente su respuesta con el hecho de los valores, ¿no? Que gobiernan su vida actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como usted recordará, el título preliminar de la ley de la carrera judicial consigna como principio la eticidad o la ética y la probidad. Entonces, esos son los valores que se le exigen en principio al juez para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. ¿Usted considera que esos son los principios o parte de los principios que gobiernan su vida? Sí, señor juez.
Parte de la ética y la probidad también son principios de la defensa pública. Creo que la probidad también es un principio o valor que debe gobernar la vida de todas las personas para actuar conforme a lo que se debe ser, ¿no? No solo a lo que dice la ley, sino actuar como una persona se espera que debe actuar, de forma correcta. En cuanto al principio de la justicia, bueno, como defensor público a mí no me corresponde, ¿no? Dar lo que le corresponde a quién, pero en el caso actúe como magistrado, me correspondería emitir, sea el caso, de acuerdo a la materia, una sentencia justa, de acuerdo a ley, ¿no? Analizando obviamente los medios probatorios. ¿Cómo, permítame hacer una pregunta, cómo prioriza los casos que usted patrocina en el marco de la defensa pública? ¿No? Porque la defensa pública tiene como eje algunas características en las cuales opera la defensa. No toda la ciudadanía puede acceder a la defensa pública, ¿no? Un tema de falta de recursos, un tema de población vulnerable. ¿Cómo prioriza usted los casos? ¿Y qué ocurre cuando esa población que llega a la defensa pública no tiene los recursos? ¿Cómo puede articular esa defensa pública ante una población que carece de este elemento material? En cuanto a la priorización, doctor, bueno, se atiende primero los casos de alimentos, ya que están envueltos menores de edad. Lo que también ve la defensa pública en lo que está en nuestro reglamento y lo que tenemos carga son rectificaciones de partida, sucesiones intestadas, pero como repito, lo que se da prioridad son los procesos de alimentos. La segunda parte, por favor, ¿me podría repetir, doctor? Era primero priorizar. Claro, priorizar y sobre todo teniendo en cuenta las carencias de elementos materiales de la ciudadanía, ¿no? ¿Y a qué voy con esta inquietud? A la posibilidad de que se enfrente en una decisión de una persona que no tiene recursos, ¿no? Y otra persona que sí tiene los recursos. ¿Cómo usted aborda esas dos situaciones? Porque, valgan verdades, para accionar judicialmente, ¿no? Más allá del aspecto práctico, ¿no? Siempre una persona que está en mejor posición económica, dentro de la carencia que puede tener, va a tener más facilidad para movilizarse, para ir a las oficinas de defensa pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo quiero vincular justamente con el lado ético que le preguntaba. Doctor, sí, gracias. Mi persona trabaja en la provincia de Carabalí, en el distrito de Carabalí. Este distrito está a 8 horas de la ciudad de Arequipa, en bus, no hay avión, es el único medio de transporte. Ahora bien, nosotros, o mi persona, y con el juzgado con el que trabajo, porque solamente hay un juzgado de paz letrado, hemos no implementado, pero se ha implementado la costumbre, ya puede ser costumbre judicial, vendría a ser en este caso, pero de la práctica, de presentar los documentos de forma digital. ¿Por qué? En la provincia de Carabalí tenemos otros distritos, Cahuacho, bueno, ahorita por el momento no recuerdo los nombres, anexos, Tierras Blancas y otros sitios, que no son cerca de Carabalí, que para bajar tienen que tomar un colectivo que demora 3 horas, que no está 10 soles, está 50 soles, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo yo? Trabajo a través del WhatsApp. Todo me lo envían o me llaman o se comunican conmigo por el WhatsApp. Yo considero que esa es una forma de hacer efectivo el objetivo de la defensa pública, que es brindar asistencia legal, jurídica y acceso a la justicia, por medio de ese método. Presento la demanda a través de la mesa de partes electrónica. El Poder Judicial en mi provincia, en mi distrito, no me requiere los documentos en original, como sí he escuchado que sucede en la ciudad de Arequipa, en algunos juzgados, ¿no? Que requieren el documento, por ejemplo, ¿no? La partida de nacimiento, que sea en copia certificada, o todos los documentos que sean en original. En este caso, usamos de esta manera, así se ha ido implementando. Yo considero que esa es una manera de hacer efectivo este acceso a la justicia de las personas.
Gracias por su respuesta. Gracias. Bien, tiene el uso de la palabra el miembro doctor Chandubi Cornejo. Adelante. Presidente, por su intermedio, sí, abogado Ibarcena Salazar Izá, veo que usted tiene, no sé si tiene grado o estudio sobre derechos humanos, ¿no? ¿Ya tiene su grado? Sí, sí, doctor. ¿Ya tiene grado académico? Sí, Usted lo hizo en la Universidad Europea de Madrid. Universidad Europea de Madrid. ¿Sus estudios fueron presenciales o virtuales? Virtuales, doctor. Virtuales, ya. ¿Su grado académico ya está inscrito en SUNEDU? Sí. Ok, muy bien. Dígame, ¿cuáles son los antecedentes de los derechos humanos? Bueno, para comenzar tenemos lo que es lo de la Cruz Roja. Los derechos humanos nacen desde que el hombre tiene una concepción, ¿no? Desde que se concibe el hombre como algo natural. Y por eso, al ser un ser natural, está provisto de derechos. Ahora, la evolución, la codificación, ¿no?, de estos derechos es otra cosa. Obviamente, ¿no?, es una evolución. Entonces, a ver, ¿qué principios filosóficos en todo caso sustentan los derechos humanos? La justicia, la libertad, la igualdad. Filosóficos, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, La vida, el derecho a la vida, la libertad, la vida, el derecho a la vida. claro, el derecho a la vida. ¿El derecho a la vida siempre estuvo reconocido en la historia del derecho? Le digo algo, para que se pueda, solamente con el ánimo que se pueda usted ubicar en el tiempo. Con la venida de Jesús, comienza el cristianismo. Y el cristianismo no fue siempre reconocido. Hay un edicto de Milán que lo reconoce como religión oficial de Roma. Y a partir de ahí, por ejemplo, el mundo se divide en dos: el mundo de los fieles y el mundo de los infieles. En relación al mundo de los infieles hay muchas teorías, por ejemplo, la teoría de los Tiense, que establece que los infieles no tienen derecho a nada, no tienen derecho a la vida, no tienen derecho a sus propiedades, y en relación a ello van surgiendo corrientes filosóficas, etcétera, etcétera. O sea que de eso hay un continuo, si se quiere, filosófico y continuo jurídico hasta llegar a los derechos humanos. Ahora se conoce como derechos humanos, pero hay muchos antecedentes de que hablan, por ejemplo, de igualdad, del derecho a la vida. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, la Carta Magna de Inglaterra y así, una serie de instituciones jurídicas y también, por ejemplo, corriente filosófica como el justnaturalismo, la Escuela de Salamanca, que tiene mucho que ver a partir del siglo XVI para efecto de la conquista, etcétera, etcétera. Dígame, ¿usted estudió Derecho en qué universidad? Alas Peruanas. En Alas Peruanas. ¿Se graduó con tesis, Con expediente. con expediente? ¿Y en qué área de expedientes? Fue nulidad de acto jurídico. Nulidad del acto jurídico. Nulidad. ¿Y por qué se puede anular un acto jurídico? Anular. Sí, anular. La Bueno, anulación. la anulabilidad es por vicios, o sea, dolo, error, ¿Cómo se llama? ¿no? La nulidad es igual que anulabilidad. No, doctor. Son aspectos distintos. Son aspectos distintos, son claros, son aspectos distintos. Son dos figuras distintas. Son dos figuras distintas. ¿Y alguna diferencia en concreto? Una nomás así, sencillita. Bueno, la nulidad puede ser declarada de oficio y también puede ser interpuesta por cualquier persona, ¿no?, que se encuentre perjudicada. La nulidad. La nulidad. Ya. Y la anulabilidad solamente puede ser interpuesta por la persona que considere ser perjudicada en ese acto jurídico. Que considere ser perjudicado. Un ejemplo Le preguntaron por qué no fue Bueno, de anulabilidad y un ejemplo de nulidad. un ejemplo de anulabilidad, algún contrato que haya celebrado un representante, un apoderado sin esas facultades,
sin las facultades especiales, solamente por ejemplo, ¿no? con facultades generales, pero realizó un contrato que requería facultades especiales. Puede solicitar la anulabilidad de ese contrato. Y un ejemplo de nulidad podría ser, por ejemplo, que Juan le vende el MISTI a Pedro, ¿no? Que es algo imposible, un objeto jurídicamente imposible. Ok, eso es todo siempre. Postulante Ibárcena, usted ha postulado para juez de paz letrado y en 2 oportunidades y una para fiscal adjunto. Figura aquí que en el caso de fiscal adjunto, especializado en lavados de activos, y para juez de paz letrado civil de Trujillo, no asistió a la evaluación de conocimientos. ¿A qué se debió ello? Sí, doctora, gracias. En el primer caso, me parece que fue en el año 2021, tuve un incidente familiar, no pude venir a dar el examen, y para el año siguiente mi disposición era ponerme a estudiar Derecho Penal. Entonces dije, voy a postular ese cargo, ¿no? Pero al momento que se fijó la fecha, mi persona no me sentía preparado para el examen. Entonces, venir de provincia a Lima no es un gasto muy económico. Entonces, por iniciativa, yo dije, preferí no venir a dar el examen. Esas son las 2 situaciones por las razones por las cuales no he venido a dar el examen. ¿Qué lo ha motivado ahora a postular a la plaza a la que está justamente de esta convocatoria? Inicialmente, mi deseo siempre ha sido regresar al Poder Judicial, iniciar en la magistratura. El PROFA lo hice en el año 2018 y como verá, sí intenté, en el año 2021 no pude venir a dar el examen y en el año siguiente fue lo otro. He tenido una tercera convocatoria donde he pasado el examen de conocimientos, pero no pasé el curricular porque mi maestría no estaba inscrita y por ello no llegué al puntaje. Y ya en esta siguiente convocatoria sí he logrado llegar a esta etapa. Bien, eso sería todo por mi parte. ¿Alguno de los colegas? Sí, el doctor Cerco le va a formular unas preguntas. Presidenta, gracias. Doctor Ibárcena, tengo que, por los parámetros de esta evaluación, preguntarle respecto de su conocimiento de la realidad nacional. Como usted sabe, de acuerdo a la situación que se vive, no solamente en el Perú de repente, sino en varios países, los altos índices de criminalidad han llamado al legislador a tomar medidas más drásticas. Entre nosotros se está hablando de la implementación de la pena de muerte. Quiero saber su opinión respecto a la pena de muerte, no desde el punto de vista jurídico, porque más o menos ya las conocemos, los parámetros en los que tenemos que movernos, sino su opinión. ¿Qué opina usted respecto de la pena de muerte en base justamente a sus estudios sobre derechos humanos? Sí, doctor, gracias. Considero que la pena de muerte no puede ser aplicable si nos consideramos una sociedad evolucionada, ¿no? Si nos consideramos una sociedad que quiere seguir creciendo como personas. Estados Unidos no es para usted una sociedad evolucionada. Estados Unidos sí es una sociedad evolucionada, pero desde su comienzo no todos los estados han aceptado esa posición. Francia ha tenido pena de muerte por guillotina hasta el año 71, me parece. Pero siga con su posición. Bueno, considero de que sería un retroceso en nuestra persona, en nuestra calidad de seres humanos, ¿no? Si fuera, y eso implicaría no solo ver cómo percibimos la vida de otra persona, ¿no? La vida humana, sino también podría producirse errores que serían imposibles de rectificarse. ¿Qué tal si se ejecuta a una persona que después se demuestra que es inocente? Eso no se va a poder revertir. Al menos cuando se dictan condenas contra una persona que ha cometido un delito pero no lo es, esta puede pedir un resarcimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ese no es un asunto de concepto, es un asunto de cómo se desarrolla la práctica. En su concepto, la pena de muerte es Claro, doctor, como le decía, desde mi punto de vista considero que no puede ser aplicada
a una sociedad que quiere crecer como buenos seres humanos, no tendría razón de ser para llamarnos personas en ejecutar a otra persona. No lo visualizo de esa forma, no lo veo como una solución a eliminar los problemas, ¿no? Hace relativamente poco, Francia ha establecido algo así como el derecho al aborto. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, el derecho al aborto considero que es una situación muy compleja para hablar, va a depender del caso, ¿no? Si es un aborto terapéutico, si es que la persona que lo solicita… Los ejemplos siempre cuando se habla del aborto vienen del lado del aborto terapéutico o del lado del aborto por violación. Dejemos eso de lado, tomemos el asunto que está siempre en… El aborto por decisión de una señorita, de una mujer. En términos jurídicos no podemos hacerlo, mi opinión. Bueno, doctor, para mí es muy… Doctor Ibárcena, le adelanto, en temas como este no hay respuesta de sí o no, ¿cierto? Solamente me interesa a mí su fundamentación del punto de vista que usted está tomando, nada más. En la parte legal podemos dejarla de lado. Es su fundamentación, su punto de vista, su opinión. Ya, doctor, gracias. Bueno, desde el punto de vista de alguien que quisiera solicitar el aborto, pues considero de que no podría darse en nuestra sociedad, no debería darse. Soy una persona que respeta mucho la vida. Esto es, como usted me ha dicho, de acuerdo a mi posición, considero de que no debería cortarse la vida de una persona, quizás por algún error o no sé, qué sé yo, ¿no? Algo así similar. Y una última pregunta también solamente de criterio. ¿Qué opina usted sobre quienes están totalmente en contra de la pena de muerte, pero están a favor del aborto? O sea, estoy condenando al más inocente de los seres, tal vez, en mi opinión, y estoy dejando que viva, porque no puedo usar la palabra perdonar, a una persona que ha hecho uso de la maldad más execrable de repente, ¿no? Claro, doctor. Considero que se desdicen, ¿no? No son lineales en su pensamiento, o al menos. Claro, ambos van a tener sus posiciones, sus defensas, pero al final de cuentas estamos hablando de la vida humana. De algún tipo de diferencia, como usted dice, se podrían hacer, pero no deja de ser vida humana. No encuentro una justificación para decir a esto sí y a esto no. Obviamente, como usted ha dicho, no esos casos que me ha dicho que son los más hablados, pero en líneas generales no podríamos hacer una diferenciación, o no se debería hacer una diferenciación. Vida es vida, tiene los mismos derechos. Una persona, ¿no? Por nacer, desde que es concebida, tiene los mismos derechos que una persona adulta. De acuerdo, doctor. Gracias. Doctor Cayer. Doctor, buen día. Buenos días. A propósito de su última respuesta, ¿cómo compatibilizar el derecho al aborto en la modalidad que lo ha manifestado usted, terapéutico, y el derecho del concebido, consagrado a nivel constitucional y legal? Su opinión, por favor. Bueno, el derecho del concebido a nivel constitucional y también como nos indica el Código de los Niños y Adolescentes, pues está en nuestras leyes, ¿no? El derecho terapéutico está más relacionado a la persona que tiene en sí al concebido. Por ejemplo, el caso de una niña, Nilda, si no me equivoco, en Perú, de 11 años, en la que al final se le ha concedido el aborto terapéutico, ¿no?
aquí entra a tallar dos tipos de derechos o dos intereses, el de la menor y de otro menor, ¿no? Porque es una persona es una niña, según nuestra legislación hasta los 12 años son niños, entonces de una niña contra un concebido, ¿qué derecho primaría? Son dos situaciones distintas que se tienen que analizar de acuerdo a la situación, ¿no? En este caso, considero de que ha sido prudente esta decisión de concederle el aborto terapéutico porque estamos hablando de una persona que depende de otra persona, de sus padres, ¿no? ¿Cómo pues, se le podría exigir a una niña que sea responsable de otro ser vivo? Claro, básicamente usted lo está refiriendo en atención a la responsabilidad de la crianza del menor o del concebido por nacer, pero le digo, ¿y esos dos derechos cómo conversan, cómo compatibiliza el derecho del concebido a nacer, ¿no? y el derecho de esta niña que usted grafica a abortar? Eso es lo que me está manifestando. Entonces, Claro, ¿qué criterio constitucional se usa para optar por uno o por otro? Sí, doctor. Se hace un test de proporcionalidad para poder determinar cuál es el derecho menor afectado en este caso. No, eso, bueno, en líneas generales. Gracias, doctor. Es todo, presidente. Gracias. Buenos días, eso es todo. Gracias, doctores. Buenos días. Janet Castañeda Sánchez, postulante a la plaza de juez de paz letrado civil de Cajamarca, del Distrito Judicial de Cajamarca. Sírvase tomar asiento, por favor, doctor. Todavía. No se preocupe. Sí. Buenos días. ¿Usted? Sí.